Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez por acá, Creaciones Mari Crochet Colombia, con tutoriales diferentes. Les cuento, hoy vamos a tejer este precioso fajón, pero la diferencia es que no lo vamos a hacer con cordones entorchados, como ya les he enseñado en varios tutoriales acá en el canal. Hoy lo vamos a hacer con este telar. Este telar comino es muy fácil de tejer y muy rápido. Entonces es una técnica diferente, pero es una técnica que se usa también en los fajones de las mochilas Guayú. ¿Listo, chicos? Entonces empecemos de una vez. Bienvenido a las personas que son nuevas, bienvenido. Espero que se suscriban a mi canal, que compartan el contenido, que les dejen siempre una manito arriba, que sea de su agrado este paso a paso, que les facilite muchísimo a las personas que no tienen manera de entorchar los hilos. Entonces acá les dejo otra opción para facilitarles esta hermosa labor de tejer mochilas Guayú. Sin más, empecemos. Les voy a enseñar cómo instalo los cordones y de una vez les explico las medidas y qué debemos de hacer para tejer con este práctico telar. Bueno chicos, para el telar vamos primero a acomodar los hilos. Yo escogí este orden porque quiero que quede más recargado el color en beige. Entonces coloqué hilos alma beige, coloqué hilos beige acá en el centro. Entonces les voy a comentar el orden. Tengo café, blanco, negro, beige, café, blanco, café, beige, negro, blanco, café. Estos son los colores que yo escogí y este es el orden. Pero chicos, les comento, esto lleva un hilo que es una cenefa en el centro que lo lleva solo arriba. Este hilo blanco solo va arriba, acá abajo no. Dejé acá el espacio abierto para que ustedes noten que debería de ir un blanco acá, pero no es necesario. Entonces este orden de hilos se usa para el fajón que les acabo de enseñar, para que quede así hermoso, y no es necesario colocar blanco abajo y arriba, solo arriba. Entonces acá arriba tengo 2 4 6 8 10 11 cordones o montoncitos de hilo, y acá abajo tengo solo 10. 2 4 5 6 7 8 9 10. Esta cenefa blanca mide igual 2 metros. Todos estos montones que tengo 8 hilos miden solamente 2 metros. La cenefa igual. Esta cenefa no se cortan dos, solo uno, porque esta va a quedar, cuando yo pase una vuelta, va a quedar acá arriba. Cuando pase la otra, va a quedar abajo. Siempre va a quedar en medio de café. La única diferencia es que en un momento va a quedar abajo, en otro momento va a quedar arriba. ¿Qué guía tienen que tener ustedes claras? Que donde yo tenga los 11, por ahí empiezo. Si los 11 hilos están arriba, entonces yo empiezo acá arriba a hacer mi movimiento. Si por el contrario hice mi movimiento y este hilo está acá abajo, acá, entonces por esta parte empiezo a hacer mi movimiento. De hecho, la mayoría de personas, cuando ya son expertas, giran el telar, empiezan a tejer. Lo voy a ubicar para empezar acá arriba, pero entonces es lo que yo quiero que entiendan, que puede estar arriba, puede estar abajo, pero siempre va a estar en medio de los cafés. Giran el telar y siguen tejiendo. Entonces eso depende mucho de la práctica que nosotros ya tengamos y de cómo entendemos el movimiento del telar. El movimiento es el mismo, realmente es muy fácil, muy fácil. Entonces, chicas, antes de empezar, ya habiendo explicado esto, ya teniendo claro que cada montoncito de estos mide 2 metros, yo lo escogí de 2 metros, realmente no es necesario. Pueden usar 1,60 m y les queda un fajón de 1,10 m, pero en mi caso yo utilicé 2 metros porque voy a dejarle flecos. Entonces esa es la medida que yo usé para que me queden flecos, suficientes flecos para la mochila. Listo, entonces por eso tengo 2 metros. Mire, acá en 2 metros y tengo
8 hilos. 1, 2, 4, 6, 8 hilos. Así mismo están todos los montones. Entonces ahora les voy a explicar el hilo alma. Este hilo alma, ya les voy a enseñar cómo acomodo mis hilos y cómo amarro este hilo alma a esta punta de acá, igual el candado. Pero este hilo alma sí mide 40 metros, pero los tengo distribuidos de esta forma: 20 metros acá y 20 metros acá, que enrollé en otra cosita. Entonces eso es todo, chicos. 20 metros a un lado, 20 al otro, y en el centro voy a amarrar. Voy a enseñarles cómo lo hago para que ustedes entiendan mucho mejor. Este hilo alma en este diseño sí va. Les voy a enseñar, de hecho ya les he enseñado en Facebook otros diseños sin hilo alma, pero en este sí tiene que ir este hilo, que se va a cruzar, y ya me van a entender por qué debe de ir. Sin más, chicos, empecemos entonces mostrándoles cómo voy a ordenar los hilos, cómo voy a colocar este orden como están, para ya empezar a tejer. Bueno, chicos, ya tengo listos los hilos, el telar y el hilo alma. Yo lo llamé hilo alma porque va por dentro de la mochila, dentro del fajón, perdón. Entonces, igual que cuando colocamos un hilo por dentro de la mochila, es un hilo alma. Este es igual, un hilo que va a ir siempre por dentro de todo el fajón. Así que es el hilo alma. Entonces, teniendo esto ya listo, les voy a enseñar cómo ubico los cordones, ¿ok? Entonces, antes de todo, ya les mostré el telar, cómo se colocaron los hilos, o bueno, en qué orden quedaron. Pues ahora les muestro cómo lo hice, cómo hice yo para que quedaran en ese orden. Lo saco acá por el derecho, chicas. Miren, por el derecho meto la punta de mis hilos para que queden acá por el revés, ¿ok? Igual voy a meter el hilo alma también por el derecho. Ya lo tengo dividido. Tengo 20 metros acá, 20 metros acá, y tengo acá el centro. Entonces tengo 40 metros, pero este es el centro. Recuerden que estamos trabajando 8 hebras por cada color, y de algunos se está repitiendo, ¿ok? Entonces, así como metí estas puntas, también meto que es mi hilo alma. Lo saco acá. Mire, chicas, lo metí por el derecho. Venga, aflojo un poco porque necesito que me queden acá. Entonces, teniéndolos acá, yo amarré estos porque sí es bueno tenerlos amarraditos para que no se muevan mucho. Entonces sí los amarré, pero esto es lo que lo va a sujetar realmente, este hilo alma. Teniendo así mi hilo alma, que lo pasé del derecho para acá, voy a hacer un 8. Simplemente voy a hacer un 8. Como ustedes lo sepan hacer, no importa si lo coloco hacia el derecho o hacia el revés, pero siempre al contrario de la otra parte que voy a hacer. Entonces, esta primera parte voy a colocar así, encima, el hilo encima. Este es el centro. Y esta otra, para hacerlo también encima, pero por la parte de abajo. Entonces, encima, encima. ¿Listo? Para que me salga el 8. Y simplemente lo doblo, ¿ok? Entonces ahí ya queda cruzado, queda el centro que tengo marcado, y por este pequeño círculo voy a pasar todas mis mechas, mis hilos, para dejarlos amarrados. Por eso es importante tenerlos previamente amarrados para que no se suelten y no me vaya a quedar ningún hilo por ahí sin agarrar. Este hilo que está acá es con el mismo hilo que lo acabo de amarrar. ¿Listo? Entonces, que quede claro que no puede quedar ninguno suelto. Lo aprieto parejo, aprieto las dos puntas al tiempo. Mire, y me quedó el centro marcado, bien ajustado. Debe quedar muy bien agarrado ahí, y lo volteo para sacar mis hilos alma. ¿Listo? Ya, ahí saqué para que me queden mis hilos alma por ese lado. Y voy a colocar de una vez el contrapeso. Yo ya les mostré y les expliqué que ese fajón lleva un contrapeso, y en mi caso el contrapeso va a ser este candado. Simplemente voy a cortar
un pedazo de hilo y lo voy a colocar doble. En esta ocasión lo voy a colocar doble para que resista un poco más. Trato de dividir el centro de mis hilos. Yo lo hago así porque necesito que el peso quede nivelado y quede centrado, que no me quede para un lado, para el otro, no, que quede bien centrado. Y coloco mi candado, ¿ok? Necesito que quede bien centrado ese peso, que no haga más peso para un lado ni para el otro, no, chicas, que quede bien centrado ese peso, por favor. Le voy a hacer acá un nudito, que este hilo luego lo cortamos, no pasa nada. Un nudito resistente para que no se vaya a soltar. ¿Listo? Ahí ya quedó con el contrapeso. Mire, ya queda el contrapeso a ese lado. Y voy a empezar a organizar mis hilos. Este hilo alma es el último que voy a organizar, o puede ser el primero, no pasa nada, porque simplemente va a ir uno aquí a este lado y el otro aquí a este lado. Entonces lo puedo organizar de una vez si quiero, siempre dejando este en el centro. Esto necesito que quede en el centro de la ranura, ahí, ¿listo? Entonces no importa si lo aprieto acá y lo aprieto acá, pero traten de que quede en el centro, ni tan corrido para allá ni tan corrido para acá. ¿Listo, chicas? Bueno, ya coloqué mis hilos alma, entonces voy a pasar el que corresponde para este lado, el que corresponde para este, así de fácil, y empiezo a organizar en el orden. Entonces acá tengo café, voy a colocar 8 cafés arriba, 8 abajo. Yo ya los tenía bien separaditos, entonces sé que hay 8 y 8. Si ustedes tienen dudas, preferiblemente cuenten los hilos. No me estoy fijando mucho en la ranura, sé que arriba van a ir 11, abajo 10 y ya, eso es todo. Y empiezo a ubicarlos de esta forma. Si tengo dudas, los cuento. 2, 4, 6, 7 y uno más para 8. Así los voy a ubicar todos. Bueno, chicos, yo ya terminé de hacer los nudos, así queda. Me gusta mucho hacer ese nudo porque queda guardado el hilo alma y queda muy bonito. Hace parte como de una vuelta más, así que ni se nota mucho. Dejé este largo de mechas, ustedes pueden dejar la cantidad de mechas que quieran. Quise mostrárselos así porque ya vamos a pegarlo a la mochila, y antes de eso quería mostrarles. Si ustedes lo quieren dejar así, queda perfecto. Y si quiere entorchar las mechas, simplemente van a agarrar la misma cantidad, puede ser 3 y 3 hilos o 4 y 4 hilos, y los van a entorchar, miren, de esta forma. Esto lo pueden hacer antes de cortar los hilos para que a ustedes les quede un poco más largo. Yo como no voy a hacer esto, entonces no me preocupo de hacerlo antes de cortar los hilos. Listo, ahora entorcho la segunda el segundo montoncito de hilos, mire, de la misma forma con mis deditos para el mismo lado. De hecho lo hago para el mismo lado, ya quedó recogidito, lo estiro un poco, hago un nudito en la puntita, siempre antes de soltarlo, un nudito en la puntita, y lo suelto y él automáticamente queda entorchadito. Mire, de esa forma queda entorchadito. Si ustedes lo quieren hacer, les repito, lo pueden hacer antes de cortar el hilo, porque mire que sí queda muy corto, ¿sí ven? Se va recogiendo. Entonces esto también lo pueden hacer con todos sus hilos para que queden entorchaditos. Lo pueden combinar, lo pueden hacer como quieran, chicos. Yo de hecho no, de hecho quiero las mechas así sueltas. Entonces ya les voy a enseñar cómo lo vamos a pegar a la mochila, porque este fajón se debe pegar diferente a los que yo ya les he enseñado. Este sí es bueno coserlo un poco más, pero les voy a enseñar cómo lo hago yo.
Bueno chicos, ya habiéndoles explicado cómo se organizan los hilos, entonces ahora sí empecemos a tejer. Si ustedes quieren o están usando otros colores, simplemente reemplazan los colores. Por ejemplo, el café, si lo van a reemplazar, por ejemplo, por azul, entonces saben que tiene que ir azul acá, azul acá. Si este blanco lo reemplazan, por ejemplo, por amarillo, entonces amarillo acá, amarillo acá. Siempre va en parejas. El único que no va en pareja es esta, que es la cenefa. Recuerden que va acá o acá. Yo dejé abierto para que ustedes vean, bueno, lo que les acabo de enseñar. ¿Listo? Teniendo así, yo no he hecho más nada, lo que les acabé de explicar. Simplemente vamos a empezar a entrecruzarlos. Siempre se hace este movimiento. De la izquierda voy a pasar para la derecha este hilo alma. Y el de la derecha lo paso ahora para mi izquierda. Es mi izquierda, que en su caso, si ustedes tienen el telar de frente, también será su izquierda. Ahí, mire. Simplemente lo crucé. Lo puedo colocar acá en el centro si me siento más cómoda así. Y voy a empezar a hacer el movimiento que debe de ir. Yo en este momento, como estoy trabajando sobre una mesa, voy a girar mis hilos almas que están envueltos en 20 metros, acá 20 ya. Simplemente los pasé para el lado que corresponde para que no se enreden. Pero ustedes deben de hacer estos movimientos al aire, o sea, no tener sostenida la base, que estos hilos caigan. Si estos hilos caen, no se enredan. Si trabajan sobre una mesa, sí se van a enredar. Y otra cosa muy importante, que el candado sí haga su peso. Porque si yo, que le pongo de contrapeso, lo sostengo en la mesa, no me va a servir de nada. Necesito tener esto levantado para que sí me sirva y me haga contrapeso. Entonces, muy importante que tengan eso claro. Y empezamos, chicas. Es muy sencillo. Bueno, yo voy a juntar estos acá porque no tienen por qué estar separados. Solamente lo dejé para mostrarles qué pasaba con el hilo que estoy usando como cenefa. Era simplemente eso. Este telar es grande, no estoy ocupando todas las ranuras, pero no importa. Igual me sirve perfecto para esto que quiero hacer. Voy a bajar de allá de arriba, que es donde está la cenefa, el primer movimiento o el primer hilo. Lo paso completo. Y el de abajo, el que sigue. Acabo de bajar el que tenía en el 5, lo bajé al 23. Ahora el 24 lo subo al 5. Ahora voy a bajar el que sigue, que en mi caso sería el 6. Lo bajo al 24. Ahora el 25 lo voy a subir al 6, que es, sé que es el que corresponde porque está vacío. Esa es otra de las cosas que es muy fácil de entender, porque si me queda este espacio acá vacío, tengo que llenarlo y pues se llena con el hilo que está abajo. Y acabo de subir el blanco, pues bajo el negro. Siempre en ese orden. No es que suba uno y baje al otro de acá, no. Si subí uno acá, tengo que bajar el que sigue. Siempre en el orden. Bajé al 25, entonces voy a subir el 26 al 7. Y es tan sencillo porque siempre en pareja. Entonces arriba tengo negro, acá abajo tengo negro. Ahora voy a bajar el beige. Si por alguna razón se me olvida qué hilo bajé, es tan sencillo como mirar si no están en pareja. Mira, acá quedaron los dos beige juntos, no pueden quedar juntos, tiene que haber uno arriba. Entonces el que sigue, porque este lo acabo de bajar, el que sigue lo subo. No se vayan a equivocar de hilo. He visto que las chicas cometen mucho el error y se saltan el orden, pero no pasa nada. De hecho, es un fajón fácil de hacer y fácil de desarmar. Mire, subí café, café. Acá llegué a la cenefa. La cenefa simplemente la bajo, pero así como bajo la cenefa, no importa. Yo tengo que subir ahí el que sigue, y el que sigue es café. No se me vayan a confundir a este lado pensando que como no hay blanco para subir, se pierden. No, recuerden que es la cenefa. Y en lo que yo les decía, cada movimiento de la cenefa va a estar arriba o abajo. Estaba acá arriba, pues ya quedó acá abajo. Ahí quedó. No tengo que hacerle nada, dejarla ahí quietecita en medio de los cafés. Y bajo el beige. Ahora subo el negro. Y bajo el negro.
Así de sencillo, chicas. Subo el blanco y bajo el siguiente blanco. Así de fácil. Y me falta subir este café y bajar el otro café. Así de sencillo. Es muy fácil, chicas. No hice nada diferente a subir y bajar, intercambiarlos. Ahora, ¿qué hago con el hilo alma? Por eso se llama hilo alma y siempre va a estar dentro del fajón. Yo les dije que siempre estaba dentro del fajón porque va cruzado. Vuelvo a hacer lo mismo. Cruzo este de este lado por encima a este lado. Y este de acá lo cruzo para acá. Miren, chicas. Vean, lo podemos dejar bien delineadito. Entonces siempre está dentro del tejido. Si ustedes no quieren que se enrede, simplemente giran el telar. Miren, el hilo alma que estaba a este lado sigue quedando a este lado. El que tengo a este lado sigue quedando a este lado. Simplemente gire el telar. Y vuelvo a hacer lo mismo. Gire el telar y me queda la cenefa arriba. Porque lo giré. Vuelvo a trabajar lo mismo. Agarro el café y este café digo que lo voy a pasar para acá, para abajo. Y el café que tengo acá abajo, que lo voy a pasar para arriba. Eso es todo, chicas. El mismo movimiento. No estoy haciendo nada diferente. El mismo movimiento. Si ustedes dejan o están trabajando de pie para que estos hilos caigan, no se van a enredar para nada. ¿Listo? Y el candado va a ser el contrapeso que debe de hacer, que es hacer el peso alando hacia abajo el tejido al paso que va creciendo, que yo voy tejiendo, el tejido va creciendo. Eso es todo, chicas, no es nada diferente. Repetir la cantidad de veces necesarias hasta que ya tengamos un diseño y seguir tejiendo. No hay que hacer fuerza, no hay que alar, estos hilos simplemente se pasan hasta donde dan y el poco de fuerza que se hace es para meterlo a la ranura, nada más. Solamente para que entre ahí un poquito y ya. No necesitamos alarlo, no hay necesidad, para que quede solamente puestecitos y ya. Así terminamos esta vuelta. Les voy a mostrar nuevamente cómo meto el hilo alma y voy a avanzar para mostrarles cómo queda tejiendo de esta forma. Simplemente estos paso a paso que yo acabo de dar se repiten una y otra vez. Miren, ahí terminé. Vuelvo a hacer lo mismo. Paso este hilo para acá. Este de acá lo paso para acá y ahí me quedó el hilo alma. Si no quiero que se enrede, simplemente lo giro hacia acá. ¿Para qué? Para que el hilo alma que yo tengo acá a este lado permanezca a este lado y este que tengo a este lado permanezca a este lado sin enredarse. Ya lo giré, vuelve y me queda la cenefa arriba. Así de sencillo, chicas. Lo giro para acá, lo giro para acá, siempre buscando que no se me enreden los hilos de lado. Eso es todo lo que hay que hacer. Yo voy a avanzar, ya les muestro un poco más avanzado, porque solo es repetir esto, para que este paso a paso sea bien corto. Bueno, ya terminamos. Se tejió todo el fajón, así como les expliqué. Traté de que no quedara muy tensionado para que no se recoja. Quedó muy bien. Va a ceder un poquito, muy poco, realmente muy poco, pero sí cede un poquitico, ¿listo? Para que ustedes tengan en cuenta, pero muy poco. No vayan a creer que se va a aumentar 5 o 10 centímetros, para nada. Ya terminé. No se terminan los hilos parejos. La mayoría de gente siempre pregunta, profe, ¿se quedan todos parejitos? No, chicas, a pesar que es la misma medida, no. Mire, por acá tengo un café que quedó súper corto. Así que puede variar. Es posible que le queden los hilos parejos o no. Ahora les voy a enseñar cómo los quito yo del telar. O sea, cómo termino yo el fajón en sí. Yo acá
quito mis hilos alma, que son los hilos que van en el centro, los junto y voy a separar de cada hilo 3. Esto lo voy a hacer con todos. 3 hilos beige, 3 hilos beige. Pero entonces los únicos que voy a amarrar acá en el centro son estos dos. Necesito que quede muy claro. Voy a hacer un pequeño nudito, pero solamente es para juntarlo. No voy a apretar, no voy a hacer ninguna tensión. Mire ahí, que quede al tamaño de que estaba mi fajón. ¿Listo? Solo es para juntarlos, para que no se separen. Y vamos a hacer un nudo de macramé. Voy a pasar este hilo o estos hilos por acá por encima, sostengo, mire, este por encima de los hilos del centro, sostengo, y estos 3 que tengo los paso por encima del que acabé de pasar, pero por debajo de todos, para que quede acá. Esto es un nudo de macramé muy básico, muy usado en todos los tejidos que se hacen en macramé. Ya quedó así. Ahora voy a hacer lo mismo, pero el que voy a pasar por encima es el de este lado. ¿Listo? Que en este momento es mi mano izquierda. La paso por encima del cordón del centro. Este que quedó al lado derecho lo paso solo por encima de este y por debajo de todos. Así de sencillo. Y voy a ajustar sosteniendo este para que no se enrede. Ahí ajusto todo lo que quiera. Puedo repetir esto 2 o 3 veces hasta que yo esté segura o satisfecha de cómo queda, que no se va a volver a soltar, que no se van a soltar. Recuerden que así como queda ajustado no va a llevar más nada. ¿Listo? No lleva más nada. Ahí quedó ya el nudito, ahí ya quedó los hilos del centro, ya quedaron ahí. Lo alé porque acá se hacía una bombita. Listo, así queda el centro. Esto lo voy a cortar del mismo tamaño que corté estos. Voy a hacer lo mismo con estos. Igual, saco 2 cafés. Tengo los 2 cafés. Hago lo mismo. 3 para allá y 3 para acá. Igual, chicas, nada diferente. Estos no los voy a amarrar porque estos sí ya están juntos, así que no pasa nada. Paso este de la derecha por encima de los hilos del centro, el de la izquierda por encima del hilo del centro, pero por debajo de todos. Así de sencillo. Este nudo hasta llevarlo al borde. Ahí va a quedar guardado el hilo alma, no se preocupen que no se va a ver, él va a ir quedando guardado. Y hago lo mismo, el mismo nudo, pero empezando de la izquierda a la derecha. Eso es todo. Lo pueden repetir 2 o 3 veces hasta que ustedes estén tranquilas que no se les va a desatar. Igual con 2 veces que lo hagan, él ya queda ajustado, no se va a soltar. De hecho, me gusta mucho este nudo para este tipo de fajones por eso. Mire, ahí lo alé, queda apretadito y ya no se va a soltar. Eso van a hacer con todos. Van a agarrar también el blanco, van a hacer exactamente lo mismo, chicas. Este ya que amarra, hacen lo mismo. Separan 3 y así hasta terminarlos todos. Yo lo voy a hacer y ya les enseño cómo seguimos. Bueno, chicos, yo ya terminé de hacer los nudos, así quedan. Me gusta mucho hacer ese nudo porque queda guardado el hilo alma y queda muy bonito. Hace parte como de una vuelta más, así que ni se nota mucho. Dejé este largo de mechas, ustedes pueden dejar la cantidad de mechas que quieran. Quise mostrárselos así porque ya vamos a pegarlo a la mochila. Y antes de eso quería mostrarles. Si ustedes lo quieren dejar así, queda perfecto. Y si quiere entorchar las mechas, simplemente van a agarrar la misma cantidad. Puede ser 3 y 3 hilos o 4 y 4 hilos. Y los van a entorchar, miren, de esta forma. Esto lo pueden hacer antes de cortar los hilos para que a ustedes les quede un poco más largo. Yo como no voy a hacer esto, entonces no me preocupo de hacerlo antes de cortar los hilos. ¿Listo? Ahora entorcho la segunda, el segundo montoncito de hilos. Mire, de la misma forma con mis deditos para el mismo lado. De hecho lo hago para el mismo lado. Ya quedó recogidito, lo estiro un poco, hago un nudito en la puntita, siempre antes de soltarlo, un nudito en la puntita y lo suelto. Y él automáticamente queda entorchadito, mire.
De esa forma queda entorchadito. Si ustedes lo quieren hacer, les repito, lo pueden hacer antes de cortar el hilo, porque mire que sí queda muy corto, ¿sí ven? Se va recogiendo. Entonces esto también lo pueden hacer con todos sus hilos para que queden entorchaditos. Lo pueden combinar, lo pueden hacer como quieran, chicos. Yo de hecho no, de hecho quiero las mechas así sueltas. Entonces ya les voy a enseñar cómo lo vamos a pegar a la mochila, porque este fajón se debe pegar diferente a los que yo ya les he enseñado. Este sí es bueno coserlo un poco más, pero les voy a enseñar cómo lo... Bueno, ya yo empecé a pegar el fajón, pero les quiero enseñar, chicas. Mire, acá ya pegué esta mitad, hice lo mismo, le coloqué las mechas, bueno, le dejé las mechas, lo pegué bien y ahora les voy a enseñar cómo lo hice. Primero yo divido la bolsa, siempre checando que los dos pasadores de atrás queden junto con esto. Si esto queda junto, ya sé que entonces en esta parte va mi fajón o mi gasa y mire, queda apenas. Y lo mismo acá. Entonces estos dos pasadores quedan juntitos a la misma altura y sé que entonces mi gasa o mi fajón va a ir pegado acá. Así de sencillo, chicas. Teniendo eso claro, teniendo ya el fajón terminado, simplemente acá sobre este espacio tiene que ir, pues lo ubico en el centro de ese espacio. Mire, que quede a la misma altura y igual de separados de un pasador al otro, ¿ok? Con eso ya me ubico. Y también que quede igual de largo acá que acá. Ahí, con ese ya sé que queda igual de largo, ¿ok? Bueno, teniendo esas medidas ya segura de que ahí va, que al amarrarlo no va a quedar apretado este cordón, porque lo voy a coser aquí y acá en este borde, ¿ok? Teniendo eso ya claro, yo lo doblo así, porque voy a coser en este borde primero. Necesito que quede derechito porque voy a agarrar esta hilera, entonces necesito que quede bien derecho. Vuelvo a checar si está bien en el centro, perfectamente en el centro, y vamos a coser. Primero paso mi aguja punta roma con hilo del mismo color de la mochila, porque necesito que quede el mismo color para que no se note la costura. Yo voy a dejar este hilo largo, o no sé, como 5 centímetros nomás, porque este me va a servir para ahorita rematar. Simplemente vuelvo a pasarlo, no lo aprieto mucho porque sé que está acá suelto, y empiezo a agarrar esta pestañita y una de la mochila, una pestañita de acá y una de la mochila. Listo. El hilo que sigue, que en este caso es negro, y una pestañita de la mochila. De hecho acá, para que no me quede tan larga, lo agarro de el hilo alma acá de la pestañita que sigue, ahí, y paso la pestaña del hilo. Este fajón me gusta pegarlo bien, coserlo bastante para que quede bien puesto a la mochila. No me gusta que se vea sobrepegadito y por encima, porque siento yo que se puede aflojar un poco. Entonces si lo pego bien, ya no va a aflojar. Mire, pestañita ya, pestañita acá, una ya, y así. Y me agarro de esta pestañita del borde, ahí puedo costurar 2 puntaditas. Listo, lo apreté todo el tiempo, hice buena atención para que quede bien ajustado. Voy a girarlo y voy a con la aguja ir pasando por todo el bordecito, mire, este borde, hasta llegar a la parte de abajo. Me voy por todo el borde beige, porque ese borde beige no se nota el hilo que llevo, y quiero
llegar a los flecos para coser la parte de abajo, pero no quiero cortar, prefiero hacerlo con el mismo hilo sin cortar. Hasta llegar acá. Mire, ya llegué a el borde. Listo. Ahora voy a costurar, pero voy a pasar la aguja hasta el otro lado sin que quede pisado este cordón. Este cordón lo dejo para el lado de arriba y acá voy a coser todo este. Entonces paso la aguja para acá, que quede por dentro de la bolsa, sostengo, vuelvo a sacar la aguja, vuelvo a pasarlo, que agarre muy bien mi borde. Realmente el que hace toda la fuerza es esta costura, pero esta también es muy importante que quede bien ajustada. Necesitamos que todas las costuras que hagamos para este fajón queden bien ajustaditas, bien hechecitas. Paso para acá, paso para allá, y cuando pase acá debajo ajusto bastante. Realmente me gusta que quede bien pegadito. Por eso es necesario que el hilo sea del mismo color de la mochila para que no se note tanto. Con eso estamos seguros que no se le va a zafar el fajón a la mochila, que siempre va a estar ahí, que no va a llegar la clienta con el fajón en la mano y la mochila en otra, porque es lo peor que nos puede pasar. Vender algo de mala calidad no está permitido, chicas. Mire, ahí puedo dar 2-3 puntaditas, las que yo crea necesarias para que quede bien ajustado. Bueno, ya creo que quedó súper ajustadito. Hago lo mismo que hice acá, subo por todo el borde, por todo este borde, hasta llegar acá. Listo, paso mi costura y acá remato. Para eso dejé este hilo, simplemente para hacer un nudito ahí, guardo estos hilos y ya queda mi fajón pegado perfectamente. Eso era todo, chicas. Con esto ya tenemos un trabajo de calidad. Perdemos estos hilos y ya quedó súper bien nuestro fajón en esta preciosa mochila. El cordón no queda apretado, mire, queda sueltecito para que pueda pasar para allá y para acá. Eso es todo. Les invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido.